segundo video de reacciones a los goles del Mundial. Hoy vamos a reaccionar al Mundial 78, un Mundial espectacular. Porque bueno, para nosotros que ganamos con Kempes, un jugador que fue muy infravalorado, o sea, es un poco olvidado en el mundo del fútbol, pero era un tipo tremendo crack y fue importantísimo, hizo muchos goles, una cosa espectacular. Así que bueno, estoy con esta camiseta de Messi, de la selección argentina. Te quiero mostrar 20 segunditos, Pro Jersey Shop, y ya miramos los goles. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS, que tenés un 10% extra de descuento, y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. Así que bueno, el Mundial 78, mi abuelo era hincha de Central y le encantaba Mario Alberto Kempes, porque hizo historia, bueno, en Central y por el Mundial 78. Así que siempre yo crecí escuchando hablar bien de él. Entonces nunca fue alguien que pasó desapercibido para mí. Pero para gran parte de la gente, hasta de Argentina y de otros lugares del mundo, es como que Kempes no es alguien que todo el mundo lo recuerde mucho, y era un gran jugador, un gran goleador. Fíjatelo. Después, claro, hay por supuesto que quedó el tema de la dictadura, el tema de y del partido contra Perú, o sea, queda todo eso, es mucho del Mundial 78 queda con eso. Pero bueno, la selección argentina tenía grandes jugadores, Pasarela fue un gran defensor en la historia del fútbol mundial. Mira Platini en Francia. Leopoldo Jacinto Luque, qué grande Leopoldo. Paolo Rossi, el italiano, que le daría el título a Italia en el 82. Pues fíjate que año 78, ¿no? Cómo meten, mirá lo que es, el bombazo que mete, impresionante. A este mundial, Johan Cruyff decide no ir. Holanda igual va a llegar a la final. La naranja mecánica llega a la final del Mundial 74, no la gana, pierde con Alemania de Franz Beckenbauer, y ahí va al coso. Acá nos toca perder contra Italia, y entonces para el Mundial 78 Cruyff decide no ir por el tema de la dictadura y todo más. Y Holanda, que era mucho más de que Cruyff, era una gran selección, llega igual a la final. En una época que el mundial era distinto, no había octavos, cuartas, semifinal y final, sino que era un triangular. Se jugaba la fase de grupos, clasificaban a un triangular y después entre los tres equipos definían el primero, y los dos primeros jugaban la final del mundial. Alemania 6-0 a México. Müller, uno de los jugadores con más goles en mundiales. En el primer video que hicimos sobre el Mundial 70 ya estaba Müller haciendo muchos goles, y acá de nuevo. Rummenigge, otro jugador histórico. Alemania, que era la selección campeona, ¿no? Había ganado 4 años antes. Holanda, México. Mencionaba lo mismo cuando hablábamos del Mundial 70,
Como hay muchos goles a donde los jugadores entran todos al área chica. Definen muy cerca del arco. Suecia le gana a Brasil. Austria le gana a España. España por esa época no existía, pero va a organizar el Mundial 82, 4 años después. Brasil le ganaba a Austria 1-0. Perú, que los años 70 es la época dorada de Perú, o sea, de que jugó mundiales y esas cosas. Un grande Cubillos, golazo, Mira ese, otro más de Cubillos. De 3 dedos, espectacular. Golazo ese. La final Argentina-Holanda fue un partidazo con muchos goles, bala larga, y ahí Kempes hace el gol. Pero es un partido que vale la pena verlo. No todas las finales fueron finales, digamos, históricas o grandes finales, ¿no? Pero como ya hablábamos en el video anterior, la Brasil-Italia del 70, Argentina-Holanda en el 78, son partidos así, Argentina-Alemania del 86, son partidos de muchos goles, de muy buen partido. Después hay otras finales muy aburridas, digamos, como el Argentina-Alemania, por ejemplo, del 90. La de Alemania-Holanda del 74 no fue una, yo la he visto a esa final entera, no fue una gran final. Por lo menos no me gustó, me gustaron más estos otros partidos que estoy diciendo que ese partido. Cubillos, otro gol más. Holanda goleaba a Austria 5-1. Rosenbreich. Lindo gol ese. Esa la podía sacar, Italia. Paolo Rossi. Ese es otro jugador que un poco olvidado, ¿no? Que no se le dio, o sea, sacó campeón Italia en el 82. Tuvo un buen mundial en el 78. Era un tipo. Müller es, sí, famoso. Uno de los que más goles hizo. Siempre. Mira cómo saltó con la mano ahí el tipo. Tenemos la posibilidad y ahora sí ha llegado a adelantarse en el marcador. Los jugadores Holanda, el lanzamiento durísimo y qué golazo. Ha logrado de esa forma boom. Empatar el partido. Bombazo. Muchos bombazos, eso ya bueno, ya lo dije antes, ¿no? El tema de la comba, ¿no? Hoy en día es mucha comba y en esa época era mucho bombazo y otra cosa. Mirá qué buen gol. El tipo define, no la deja caer y ¡pumba! Golazo. Buenos goles, Ya te digo que hay una evolución grande en los arqueros. Del Mundial 70 para este Mundial 78 ya mejoraron muchísimo los arqueros. Porque en el Mundial 70 te digo que fácil, más de 10 goles
se los comieron los arqueros. Algunos fueron medio hasta ridículos, así la forma como se los comen. Acá ya mejoraron bastante. No vi un blooper así. Hay así algunas que pues, dije que no había blooper. El muchacho ya me... Mirá, el tipo se fue para allá y erró el pase. Zico, otro gran jugador. Brasil le gana a Polonia 3-1. Dinamite, Roberto Dinamici, como le dicen. Y ahí viene el 6-0, el famoso partido del 6-0 de Argentina-Perú. Mucho se habla de este partido, que teóricamente los peruanos entregaron el partido, porque Argentina tenía que golear para poder clasificarse al Mundial, a la final, ¿no? Con Ortiz, perdón, que se ha marchado y que le regala clasificada para la final de la Copa del Mundo. Gran endo ahora de Gorriti, que puede René Houseman, Leopoldo, Jacinto. Ahí Brasil le gana 2-1 a Italia. Mirá ese gol, por favor, de 3 dedos, espectacular. Qué golazo. Y ahí la final. El 3-1 en la final. Kempes. Qué grande Kempes. Marito. Un crack total. Bertoni. Así que bueno, ese fue el Mundial 78. Un espectáculo. Una cosa. Bueno, el primer Mundial de Argentina. Con Mario Alberto Kempes y grandes jugadores. Una época distinta del fútbol, pero que tenía grandes cracks y grandes jugadores. Así que bueno, si te gustó este video, tenés que compartirlo, darle like, suscribirte y poner en los comentarios qué te parece, qué otros mundiales te gustaría ver y qué otro tipo de cuadros también te parece interesante que vayamos haciendo pensando en el mundial. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Te podés comprar esta camiseta o la que vos quieras en Project 6 Shop. Mira. Gente, les quiero presentar Project 6 Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, en serio, ¿eh? ¿Querés la de Liverpool, la del Madrid, querés la de Boca, la amarilla, la de la selección argentina, lo que quieras, todo está ahí. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project 6 Shop, anda y míralo ahora.